Escuela de Pastoral, tus lecciones. Luz y sal. Bienvenidos nuevamente a nuestro canal Escuela de Pastoral Tus Lecciones. En esta ocasión veremos la lección 20. Vamos a sumergirnos en una reflexión profunda y enriquecedora sobre María, nuestra grandeza. Hoy exploraremos su vida, sus virtudes, su papel esencial en la historia de la salvación y cómo podemos imitarlas en nuestra vida diaria. Preparémonos para descubrir cómo el ejemplo de María nos llama a vivir nuestra fe con más generosidad, a servir a los demás y a acercarnos siempre a su Hijo, Jesús. María, la Madre de Dios, es la figura más importante después de Cristo en nuestra fe. Ella es el modelo perfecto de la discípula, la madre, la servidora. En la Iglesia se la venera con títulos que reflejan su grandeza. Teotocos, Madre de Dios. La palabra Teotocos viene del griego y se puede dividir en dos partes. Teo, que significa Dios, y tocos, que significa madre o la que da a luz. Entonces, cuando juntas estas dos partes, Teotocos se traduce literalmente como Madre de Dios. ¿Te suena familiar? ¿Por qué es tan importante? La razón por la que es tan importante este título para María es porque nos dice que ella es la Madre de Jesús, quien es Dios hecho hombre. En la Iglesia Católica reconocemos que Jesús, aunque nació como un ser humano, es completamente Dios y completamente hombre al mismo tiempo. Entonces, cuando decimos que María es la Teotocos, estamos diciendo que ella es la madre de ese Jesús divino, de ese Dios hecho carne. Aunque la palabra suene un poco compleja, lo bonito de Teotocos es lo que nos enseña sobre la relación de María con Dios y con nosotros. Al ser llamada Madre de Dios, María se convierte en un símbolo de confianza y de cercanía con Jesús. Ella no solo es una figura lejana en la historia, sino que es nuestra Madre espiritual que, a través de su sí a Dios, abrió la puerta para que Dios estuviera más cerca de nosotros. En la vida diaria, al pensar en María como Teotocos, podemos ver cómo ella nos invita a acercarnos a Jesús de la misma manera que ella lo hizo, con confianza, apertura y amor. María, como madre, nos acompaña y nos cuida en nuestro camino de fe, guiándonos siempre a Jesús. Así que, aunque la palabra Teotocos pueda sonar un poco técnica, en realidad es un recordatorio muy profundo de quién es María y de lo que significa para todos los cristianos. Es nuestra madre, que nos acerca a Jesús, y por eso llamarla Teotocos es una manera especial de honrarla. También es corredentora, porque participó activamente en el plan de salvación, y mediadora de todas las gracias, por su intercesión continua ante su Hijo, Jesús. Estos títulos son mucho más que simples honoríficos, son una invitación a acercarnos a ella, a confiar en su amor y en su intercesión, y a seguir su ejemplo de fe y humildad. En el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículo 38, encontramos uno de los momentos más fundamentales en la vida de María. El ángel Gabriel le anuncia que será la madre del Salvador. María, en su respuesta, dice: He aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. Este es el fiat de María, un acto de obediencia plena a la voluntad de Dios. Este sí no solo cambió su vida, sino que cambió la historia de la humanidad. María nos enseña con su ejemplo que debemos dar un sí a Dios, incluso cuando no comprendemos completamente lo que Él nos pide. En nuestra vida diaria debemos aprender a decir sí a la voluntad de Dios, a aceptar su plan, aunque no sepamos a dónde nos llevará. Como nos recuerda San Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 28, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman, de los que son llamados según su designio. San Bernardo de Claraval nos dice algo profundamente revelador. Dios, que puede crear de la nada, no quiso redimir sin la cooperación de María. Este pensamiento nos recuerda cómo Dios, a pesar de su infinita omnipotencia, eligió necesitar de la cooperación humana para llevar a cabo la obra de la salvación. María, en su humildad, se convirtió en el instrumento por el cual Jesús vino al mundo. Esto nos muestra que, aunque Dios tiene el poder de hacer todo por sí mismo, Él desea nuestra participación activa en su obra. Al igual que María, debemos estar dispuestos a participar en los planes de Dios para nuestra vida y para el mundo. En el Evangelio de San Juan, capítulo 2, versículo 5, vemos a María en un momento crucial en las bodas de Caná. Cuando se acaba el vino, María nota la necesidad y se dirige a Jesús,
confiando en que Él tiene el poder para solucionar el problema. Ella dice a los sirvientes: hagan todo lo que Él les diga. Este es un ejemplo claro de cómo María no solo percibe las necesidades de los demás, sino que actúa con fe y confianza, invitando a otros a hacer lo mismo. María nos enseña que la fe activa implica no solo creer en el poder de Dios, sino también actuar de acuerdo con esa creencia. Pensemos en un ejemplo cotidiano de esta fe activa. Supongamos que una familia enfrenta dificultades económicas y una madre decide organizar una red de apoyo entre sus vecinos para ayudarles. Esta madre, al igual que María en Caná, actúa con confianza, no solo esperando un milagro, sino tomando la iniciativa para ayudar a su prójimo. Este es el tipo de servicio que María nos invita a practicar, un servicio que no espera ser recompensado, que actúa con generosidad y que responde a las necesidades de los demás. Los privilegios de María, como la Inmaculada Concepción, no solo subrayan su lugar especial en la historia de la salvación, sino que también nos revelan el amor de Dios por cada uno de nosotros. María fue preservada del pecado original desde el primer momento de su existencia, lo que le permitió ser una madre perfecta para el Salvador. Este dogma proclamado por el Papa Pío IX en 1854, lejos de ser una exaltación innecesaria de María, nos muestra la preparación divina que Dios tuvo para ella, a fin de que fuera la madre de su Hijo. La pureza de María nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida espiritual. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículo 8, Jesús nos dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. La pureza de corazón, como la de María, es algo a lo que todos debemos aspirar. Nos invita a alejarnos del pecado y a vivir una vida de gracia. El Papa San Juan Pablo II nos recuerda en su encíclica Redemptoris Mater que María es modelo de la Iglesia y madre del pueblo cristiano. María es nuestra madre espiritual y en su maternidad nos cuida, nos protege y nos guía hacia su Hijo. En el Evangelio de San Juan, capítulo 19, versículo 27, cuando Jesús está en la cruz, Él le dice a su discípulo Juan: He ahí a tu madre. Con estas palabras, Jesús nos da a María como madre espiritual, dándonos su protección y ayuda constante. Como discípulos de Jesús, podemos acudir a ella en los momentos de angustia, de duda, de sufrimiento, y saber que ella siempre intercederá por nosotros ante su Hijo. María, nuestra madre, también es un ejemplo de cómo debemos estar siempre cerca de Jesús. En la vida de María encontramos que ella estuvo siempre cerca de su Hijo, desde el momento de la Anunciación hasta la crucifixión. En el Evangelio de San Lucas, capítulo 2, versículo 19, vemos cómo, tras el nacimiento de Jesús, María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. María no solo estaba físicamente cerca de Jesús, sino que también lo seguía con el corazón. Ella escuchaba su palabra, meditaba en su vida y le ofrecía su total entrega. Esto nos invita a estar siempre cerca de Jesús, no solo en cuerpo, sino también en espíritu, buscando siempre su voluntad y meditando en su palabra. En momentos de dificultad, María siempre estuvo cerca de su Hijo, aunque no siempre entendiera lo que sucedía. Durante la crucifixión, cuando Jesús fue herido y rechazado, María estuvo al pie de la cruz, mirando a su Hijo sufrir. En el Evangelio de San Lucas, capítulo 2, versículo 35, Simeón le había profetizado: una espada de dolor atravesará tu alma. Y María experimentó ese dolor, pero su cercanía con Jesús nunca flaqueó. Nos enseña que, aunque el sufrimiento es parte de nuestra vida cristiana, debemos mantenernos cerca de Jesús, confiando en su plan divino. María también nos enseña el valor del servicio humilde. En su vida, ella no buscó la gloria personal ni el reconocimiento. Su mayor deseo era servir a Dios y a los demás con generosidad. En el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículo 48, María proclama en su Magnificat: porque ha mirado la humildad de su sierva. Desde ahora me llamarán bienaventurada todas las generaciones. María es la sierva del Señor, y su humildad la llevó a ser la madre del Salvador. La verdadera grandeza, como nos enseña María, no está en los honores mundanos, sino en servir con amor y humildad. Jesús mismo, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 23, versículos 11 y 12, nos dice: el mayor entre vosotros será vuestro servidor. María vivió esta enseñanza con total fidelidad. María, nuestra grandeza,
Es un ejemplo vivo de cómo debemos vivir nuestra vida cristiana. Nos enseña a ser humildes, a servir a los demás, a estar siempre cerca de Jesús y a confiar plenamente en su plan. Ella es un modelo de fe, de obediencia y de amor, que al seguir su ejemplo podamos vivir nuestra vocación cristiana con generosidad y valentía, llevando la luz de Cristo al mundo. Gracias por acompañarnos en esta reflexión sobre María, nuestra grandeza. Que su ejemplo de fe, amor y servicio nos inspire a ser mejores discípulos de Cristo y a vivir nuestra fe con más generosidad. Si este video te ha tocado el corazón, no olvides compartirlo con otros y suscribirte para seguir profundizando en nuestra fe. Que María, nuestra Madre y Guía, nos acompañe siempre en nuestro caminar hacia el Señor. Eso ha sido todo de mi parte. Vayamos a ser luz y sal en el mundo. Hasta luego.